Mi hija le prendió fuego a la única cosa que su padre amaba más que la vida misma. Un Shelby Cobra 427 de 1965. Y lo hizo la noche en que le dije que no podría tener el condominio de Lakeside. No grité, no lloré. Solo me quedé allí, oliendo el humo y preguntándome si esta seguía siendo la chica que yo había criado. Pero lo que ella no sabía era que Raymond aún había dejado atrás algo mucho más poderoso que un auto. Acababa de terminar de barrer las hojas caídas de la terraza trasera cuando vislumbré la luz del sol golpeando el cromo pulido del Shelby Cobra 427 de Raymond, estacionado exactamente donde lo dejó, justo allí, bajo el viejo arce que plantamos en nuestro primer año de matrimonio. Siempre hacía que el camino de entrada se sintiera como un santuario, silencioso, intacto, sagrado. Yo no manejaba el auto, ni una sola vez desde que él falleció, pero lo mantuve limpio. Pulía el capó una vez por semana, cambiaba el aceite cada 3 meses con precisión. Algunas personas pensaban que era sentimental. Quizás lo era, pero no era solo un auto, era él. La forma en que giraba la llave, inclinaba la cabeza hacia atrás y sonreía. Eso era lo que mantenía con vida. Esa mañana, el lago estaba tranquilo. Una especie de vidrio gris suave. El olor a pino y rocío todavía permanecía en el aire. Y entonces escuché su voz. Mamá, realmente deberías considerar reducir el espacio. Este lugar es demasiado para ti. Me di la vuelta y vi a Brittany parada en la puerta de la cocina, sosteniendo su latte para llevar como si fuera la dueña del lugar. Ni siquiera había tocado la puerta. Su hija, Lacey, de 12 años y ya más alta que yo, estaba desplazándose en su teléfono. Apenas alzaba la vista. No te esperaba, dije. Ella sonrió como si le hubiera contado un chiste. Pensé que te sorprenderíamos. Lacey quería ver el lago, pero yo conocía a Brittany. Ella nunca simplemente venía. Nos sentamos en el patio. Apenas miraba el lago. Mamá, he estado pensando en ese condominio junto a la marina. Está ahí sin usar. Sabes, he estado intentando salir de ese apartamento horrible en la ciudad. Asentí, pero no dije nada. Ya había escuchado esta propuesta antes. Ni siquiera lo usas ya. ¿Por qué no simplemente me transfieres la escritura ahora? Quiero decir, eventualmente será mío de todos modos. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si Raymond no hubiera dedicado toda su vida a asegurarse de que sus activos se manejaran correctamente. No estoy lista para hablar de eso, le dije. Ella se recostó. Miró hacia el árbol como si la conversación la aburriera. Es solo un condominio, mamá. No es tu alma. Eso dolió más de lo que esperaba. Me levanté y caminé hacia el auto. No dije nada. Solo quité una hoja del capó. Sabía que ella me estaba mirando. Todavía consientes a esa cosa, ¿eh? Gritó. El fantasma de papá en una caja de metal. Me di la vuelta lentamente y me encontré con sus ojos. Por primera vez después de mucho tiempo, vi una grieta. No en su voz, sino en su rostro. Amargura o tal vez envidia. No podía distinguir. Raymond amaba este auto, dije. Reconstruyó cada centímetro con sus propias manos, cada domingo durante 3 años. Tú solo eras una niña, ¿no lo recuerdas? Ella cruzó los brazos. Recuerdo mucho. Cómo me dejó sentarme en el asiento trasero una vez, y luego me gritó por tocar el embrague. Recuerdo cómo sacaba esa cosa a pasear cada fin de semana y me dejaba atrás. Fue entonces cuando entendí. Nunca se trató del condominio. En realidad no. Abrí el garaje y rodé el Shelby adentro suavemente, como si lo estuviera depositando para descansar. Cuando regresé, ella ya estaba empacando para irse. Lacey no se despidió. Simplemente pasó junto a mí como si ni siquiera estuviera allí. Y Brittany, con la mano en la puerta, me dio una sonrisa que no había visto desde que tenía 17 años. Dulce, pero con algo más detrás. Te veré pronto, dijo. Asentí, aunque algo en mi pecho se apretó, porque esa sonrisa no se sentía como la de una hija. Se sentía como un plan. La siguiente vez que Brittany apareció fue un miércoles.
Sin llamar, sin mensaje, solo el sonido de los neumáticos de su auto crujiendo en el camino de grava alrededor de las 10 de la mañana. La observé desde la ventana de la cocina, sosteniendo una taza de té caliente, todavía con el cardigan con el que me había dormido. Ella bajó vistiendo pantalones de yoga y una chaqueta de diseñador, con el pelo recogido como si acabara de terminar una rutina de ejercicio, pero olía a perfume caro. Lacey no estaba con ella esta vez, solo Brittany, con gafas de sol, los labios apretados en una línea fina. Entró como siempre lo hacía, como si todavía fuera su casa. Ni siquiera echó un vistazo a la vista del lago o a los estantes llenos de los viejos manuales de autos de Raymond. Pensé en pasar. Tengo una reunión en la ciudad más tarde, dijo, dejando su bolso en el banco de la entrada como si planeara quedarse un rato. No dije mucho. Solo asentí y volví a la cocina. Ella me siguió. Abrió la nevera como si fuera la suya. Sacó una botella de agua con gas que compré la semana pasada. Mientras se sentaba en la isla de la cocina, sus dedos golpeaban el vaso, firmes, impacientes. ¿Alguna vez piensas en poner este lugar en la lista? Preguntó, los ojos todavía en su teléfono. ¿Ponerlo en la lista? ¿La casa? Tienes 2 pisos y una vista por la que la gente mataría. Podrías vender y mudarte a algo más fácil. Sin escaleras, sin mantenimiento. Piensa, mamá, estarías cómoda. No respondí de inmediato. Solo miré fijamente el fregadero. En el trapo de cocina que Raymond siempre doblaba en tercios perfectos, todavía lo doblaba así. Ella cambió de posición. Lacey ha estado pasando por un momento difícil últimamente. Su escuela ha sido horrible y el apartamento no ayuda. Está apretado, es ruidoso. ¿Sabes lo difícil que es criar a un niño sola? Su voz se suavizó como la miel, pero se espesó lo suficiente para pegarse. He estado mirando algunos lugares más cerca del lago. Ese condominio junto a la marina. Es perfecto. Y ya es de la familia. Ahí estaba de nuevo. Me apoyé en la encimera. Ese condominio era parte del fideicomiso de tu padre. Él quería que se preservara. Ella movió la mano como si estuviera quitando polvo. Preservado no significa sin usar. Él se fue. Mamá, tú estás aquí. Tú decides qué es práctico ahora. Ella siempre decía cosas así. Cortas, afiladas, cubiertas de preocupación, pero destinadas a cortar. Me quedé callada, y ella cambió de táctica. ¿Sabes? Nunca te he pedido mucho. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque el silencio entre nosotras estaba lleno de tantas peticiones antiguas, viejas peleas, viejos resentimientos que nunca nombramos. Solo quiero un lugar donde Lacey pueda sentirse segura, agregó, y no sentirse como una invitada en la casa de su abuela. Es así, dio en el blanco. Ella sabía cómo encontrar el punto débil. Lo pensaré, dije, aunque ya lo había decidido. Ella Valera sonrió, pequeña y satisfecha, como si hubiera movido la primera pieza en un tablero que no sabía que estábamos jugando. Luego pidió usar el baño de invitados. Asentí hacia el pasillo y esperé hasta que escuché que la puerta se cerraba. Me quedé allí en la cocina, sintiendo el calor que se escapaba de mi té. Fue entonces cuando me di cuenta. Una de las pequeñas fotos enmarcadas en la mesita auxiliar cerca de la ventana estaba volteada boca abajo. Era una foto de Raymond, parado junto al Shelby Cobra, con el brazo alrededor de mí, ambos riéndonos de algo que la cámara no captó. Caminé hacia allí, la levanté suavemente y la puse derecha nuevamente. Se sintió intencional, no como el viento, no como el azar. Cuando regresó, estaba toda alegría de nuevo. Habló de su reunión, de su agenda, de su nueva compañera de trabajo, que era una pesadilla. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos se mantuvieron planos. Cuando se fue, me besó en la mejilla, justo como solía hacerlo antes de la universidad, cuando las cosas todavía eran simples. La vi alejarse, y me di cuenta de que no sentía alivio. Me sentí observada, no de manera paranoica, sino de una manera tranquila y calculada.
como si ella estuviera llevando la cuenta de lo que poseía, de lo que protegía. Y supe que esta no era una visita casual, era una audición silenciosa, y yo acababa de fallar en interpretar el papel que necesitaba que interpretara. El domingo siguiente, Jason llegó a la entrada alrededor de las 7:30 de la mañana. Su viejo Chevy retumbaba como un carrito de compras y siempre hacía que los pájaros salieran volando del árbol cerca del garaje. Pero me gustaba ese sonido. Significaba que alguien honesto estaba cerca. Jason no era de la familia, pero había estado más cerca de Raymond que la mayoría de los familiares. Raymond lo contrató recién salido de la escuela secundaria para ayudar a restaurar autos en el taller. Después de que Raymond falleció, Jason siguió visitándome cada pocas semanas, principalmente para asegurarse de que la cobra se mantuviera en buen estado, pero también, creo, para mantener viva una pieza de Raymond. Trajo café como siempre, negro para él, avellana para mí. Nos sentamos en los escalones del porche y miramos el lago, sin decir mucho por un rato. Luego se puso de pie, estiró los brazos y dijo, «Es hora de echarle un vistazo». Abrimos el garaje, y la luz del sol golpeó la pintura azul marino profunda del Shelby. El auto siempre parecía haber sido sumergido en la medianoche. Incluso después de todos estos años, ese brillo nunca se desvanecía. Jason lo rodeó lentamente, revisó debajo del capó, escuchó mientras encendía el motor, asintió al ritmo. Luego su expresión cambió. ¿Escuchas eso?, dijo justo antes de que el ralentí se nivelara. Escuché de nuevo. Había una vacilación apenas perceptible, un aleteo en el motor como si se saltara medio aliento antes de recuperarse. He mantenido todo según el programa, dije. Lo sé, pero eso no es desgaste. Se inclinó más cerca, con la mano en el capó. Alguien lo ha manipulado. Algo ha sido soltado, probablemente intencional. Las palabras golpearon como aire frío. Lo miré fijamente, esperando que lo restara importancia, pero no lo hizo. Pudo haber pasado hace días, quizás cuando no estabas mirando, agregó. Intenté pensar. La última persona en tocar el auto además de Jason era Brittany, pero eso no tenía sentido. A ella ni siquiera le importaba el auto. Se burlaba de él, lo despreciaba. Eso es lo que hacía que esto se sintiera peor. Jason se deslizó por debajo para echar un mejor vistazo. Me eché hacia atrás, con los brazos cruzados, las palmas sudorosas, aunque la mañana todavía estaba fresca. Salió rodando con grasa en el hombro y un ceño fruncido profundamente marcado en su rostro. La abrazadera de tu línea de combustible estaba torcida a medio quitar. Eso no es por el tiempo. Alguien hizo eso. No tenía palabras. Me apoyé en el banco de trabajo solo para mantener el equilibrio. Jason se limpió las manos. Quizás quieras pensar en poner una cámara aquí, aunque sea solo para tu tranquilidad. Asentí, todavía en silencio. Él no presionó. Esa tarde fui a visitar a Tammy. Ella vivía en una pequeña cabaña no lejos de la mía, con enredaderas creciendo sobre sus ventanas y un columpio de porche de madera que chirriaba cada vez que alguien se sentaba. Tammy había trabajado conmigo en la librería durante más de una década antes de que cerrara. Sabía más sobre mi familia de lo que probablemente debería, pero nunca juzgaba, solo escuchaba. Sirvió un té dulce y arqueó una ceja cuando vio mi rostro. «Tienes pinta de haber tragado un clavo», dijo. «Creo que alguien intentó sabotear el auto», le dije. Ella no se inmutó, solo asintió lentamente, como si hubiera esperado que esas palabras salieran eventualmente. Jason encontró la abrazadera de la línea de combustible aflojada, dije. «¿Estás seguro de que fue deliberado?» Tammy tomó un sorbo de su té y miró hacia el lago. «No iba a decir nada», dijo. «Pero vi a Brittany la semana pasada cerca de tu muelle. Pensé que estaba buscando algo, pero se escondió detrás del cobertizo cuando me vio». Apreté la mandíbula. Ella no mencionó esa visita. Ella nunca menciona las cosas importantes. Tammy dijo. «Quieres creer lo mejor de ella. Lo entiendo. Pero a veces esperamos tanto tiempo para ver lo bueno que dejamos que el daño siga sucediendo».
Me quedé con sus palabras, pesadas pero ciertas. De vuelta en casa, entré al garaje nuevamente, esta vez sola. Puse mi mano sobre el capó del Shelby y sentí un escalofrío bajo mi palma. El auto no parecía dañado, no parecía violado, pero algo había cambiado. Abrí el gabinete lateral y saqué una vieja cámara de seguridad que Raymond había comprado años atrás, pero nunca instaló. Todavía funcionaba. La conecté, la coloqué en lo alto en una esquina y probé el ángulo. Luego volví a la casa y me paré en el pasillo. Fue entonces cuando noté el tenue aroma a perfume cerca de la habitación de invitados. Algo floral, pero demasiado fuerte. No era el mío. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada. La abrí. Nada parecía fuera de lugar. La cama hecha, las ventanas cerradas, pero el aire se sentía diferente aún. Abrí el cajón superior de la mesita de noche y encontré una servilleta doblada cuidadosamente dentro. De la cafetería a la que Brittany siempre iba. Dentro había un recibo por un tanque lleno de gasolina, no el suyo habitual. No era evidencia. En realidad no. Pero se sentía como migas de pan. Señales silenciosas dejadas por alguien que no pensó que me daría cuenta. Y quizás no lo habría hecho hace semanas. Pero ahora veía todo un poco más claro. Había algo bajo la superficie. Solo una fractura delgada como un cabello, pero suficiente para extenderse, y ya no iba a fingir que no estaba allí. Los siguientes días pasaron lentamente con un peso en el aire que no podía nombrar del todo. Mantuve la puerta del garaje cerrada incluso durante el día y me encontré comprobándola 2 veces antes de acostarme. No se lo dije a Brittany. No se lo dije a nadie más tampoco. Solo seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Ese viernes por la mañana, Nicole vino. Era la sobrina de Tammy, recién salida de la universidad, y había estado ayudándome a digitalizar viejos álbumes de fotos y a convertir los manuales del taller de Raymond en un archivo buscable. Raymond había querido que su colección se preservara algún día, quizás incluso convertida en un recurso para mecánicos más jóvenes. Nicole tenía la paciencia y la curiosidad que él habría apreciado. Configuró su computadora portátil en la mesa del comedor mientras yo sacaba los 2 últimos contenedores de diapositivas y negativos. Este tiene las filmaciones del taller de los años 90, dije, dejando la caja suavemente. Nicole sonrió. La iluminación en esas viejas bobinas es tan atmosférica, casi cinematográfica. Ella siempre decía cosas así. Tenía ojo de cineasta. Después del almuerzo, preguntó si podía grabar imágenes del garaje para un proyecto paralelo en el que estaba trabajando. Solo una toma visual tranquila del espacio. Nada fancy. Quizás algo útil para un futuro documental, dijo. Dudé por un segundo. Luego asentí. Solo no toques el auto. Ella hizo un saludo burlón y se fue con su pequeña cámara de mano. Volví a la cocina y lavé los platos. El zumbido del grifo era un pequeño consuelo. Cuando regresó, sus mejillas estaban sonrojadas por el frío y sus ceñas ligeramente fruncidas. ¿Pasa algo? Pregunté. Probablemente nada, pero tu cámara en el garaje no cubre la esquina noreste donde están los viejos estantes, dijo. Me detuve. ¿Estás segura? Siempre reviso los puntos ciegos cuando filmo. Es solo costumbre. Esa esquina está bastante oscura y apretada. Solo lo menciono porque vi unas cuantas marcas en el suelo allí, como si alguien hubiera arrastrado algo metálico. Me sequé las manos en una toalla y caminé con ella hacia el garaje. Señaló el lado más alejado, justo más allá del rack de almacenamiento donde Raymond guardaba su equipo de soldar. Efectivamente, había rasguños tenues en el concreto, marcados y agrupados, como si algo pesado se hubiera movido más de una vez. No los había notado antes. No quise meterme con eso, dijo Nicole, pero se veía raro. Asentí y le di las gracias. Ella empacó poco después. Dijo que me enviaría los archivos en unos días. Esa noche, no dormí. Me senté a la mesa de la cocina con la luz del porche apagada, mirando fijamente por la ventana, mis ojos fijos en el garaje a lo lejos. No sabía lo que esperaba.
Una figura, un sonido, una confirmación de mis peores pensamientos, pero el jardín permaneció quieto. Por la mañana, fui a la esquina ciega que Nicole mencionó. Quité todo de los estantes uno por uno. Cajas de bujías, herramientas oxidadas, un par de viejas botas de Raymond. Entonces lo vi, un pequeño cable negro escondido detrás de la viga más baja. Lo seguí, con el corazón latiendo lento y pesado. Al final del cable había un dispositivo negro cuadrado, un sensor de movimiento, pero no uno mío. Me arrodillé y lo recogí. El adhesivo en la parte posterior estaba fresco. Demasiado fresco. No toqué nada más. Me alejé y cerré el garaje. Luego me senté en los escalones afuera por un largo rato. Eventualmente, llamé a Henry. Henry había sido amigo de Raymond desde que sirvieron juntos en la reserva. Se había retirado el año pasado y ahora pasaba sus días restaurando radios antiguas. Más importante, tenía un sentido de claridad tranquilo. Nunca se apresuraba a sacar conclusiones. Nunca juzgaba. Yo confiaba en él. Cuando llegó, le entregué el dispositivo. Lo giró en su palma, con el ceño fruncido. Esto es moderno. Probablemente se conecta a una aplicación de teléfono. Alguien ha estado vigilando. No me preguntó quién. Sabía que era mejor no hurgar en una herida que no estaba lista para abrirse. Me ayudó a instalar una segunda cámara en la esquina, una que yo controlaba. ¿Crees que estoy paranoica? Pregunté mientras guardábamos las herramientas. Henry negó con la cabeza. Estás siendo inteligente. Hay una diferencia. Esa tarde, me senté en la habitación de invitados y revisé los cajones nuevamente, esta vez más lento, más deliberado. El cajón en el que había visto la servilleta ahora estaba vacío, pero debajo del colchón encontré una pequeña memoria USB. Sin etiqueta, sin funda. La conecté a mi portátil, medio esperando que estuviera en blanco. Pero había archivos, videos, grabaciones de seguridad de mi propia propiedad con fecha de hace casi 6 semanas. Ángulos que no reconocía, incluyendo el garaje, incluyendo el pasillo hacia mi habitación. Mi pecho se apretó. Los nombres de los archivos estaban numerados, sin descripciones. Hice clic en uno al azar. Se abrió a un video granuloso de mí caminando por la cocina sola por la noche. Otro mostraba el garaje. Brittany entrando, mirando alrededor, arrodillándose junto a la cobra, revisando algo cerca del chasis. Detuve el video, cerré la portátil. El silencio a mi alrededor se sentía afilado. Demasiado afilado. Ya no me cabía duda. Esto no era un accidente. Esto no era descuido. Esto era deliberado. Alguien quería romper algo que no podía ser reemplazado. Y estaban empezando conmigo. Era temprano el domingo por la mañana cuando olí el humo. Estaba en la cocina vertiendo agua para la tetera cuando un leve olor acre en el aire cortó a través del aroma de toronjil y cera para madera. No era el tipo de humo de una tostada quemada o de la vieja caldera que actuaba. Era acre, químico, inmediato. Solté la tetera y corrí hacia la parte trasera de la casa. A través de la ventana sobre el fregadero, ya podía verlo. Plumas oscuras elevándose desde el garaje, enroscándose como tinta en el agua, espesas y furiosas. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Agarré el teléfono, pedí ayuda y salí corriendo descalza. La grava fría perforaba mis talones, pero no me detuve. Para cuando llegué al garaje, las llamas se habían apoderado del lugar. El naranja y el rojo parpadearon a través de las grietas en la madera. Las ventanas del lado habían estallado por el calor. Dentro, a través del humo negro, lo vi. El Shelby Cobra 427, todavía estacionado, todavía hermoso, pero siendo devorado vivo. Me quedé allí congelada. No podía gritar, no podía respirar. El camión de bomberos llegó rápido, demasiado rápido para un lugar rural como este. Quizás alguien más había visto el humo. Quizás los dioses solo se burlaban de mí con ironía. Los bomberos trabajaron rápidamente, desenrollando mangueras, gritando órdenes, empapando la estructura en olas de espuma. Me quedé atrás, con los brazos apretados alrededor de mí, temblando pero no de frío.
Jason vino minutos después. Debió escuchar en el escáner. Llegó, con la puerta todavía abierta mientras corría hacia mí. Miró el garaje, luego me miró a mí. ¿Hay alguien adentro? Negué con la cabeza. No volvió a hablar. Solo se paró a mi lado, ambos mirándolo arder. El fuego no se extendió a la casa. Murió dentro del garaje, dejando atrás un esqueleto de lo que había sido. Vigas carbonizadas, herramientas derretidas, el contorno de la cobra apenas reconocible, metal retorcido donde una vez estuvo el trabajo de una vida. El jefe de bomberos se me acercó después. Su rostro era sombrío, como un hombre entregando malas noticias que ya sabía que no quería confirmar. Parece eléctrico. Se originó cerca de la esquina trasera izquierda. Hay una caja de fusibles vieja allí. Asentí. Sí, pero fue inspeccionada la primavera pasada. Él se encogió de hombros de manera no comprometedora. Aún así, las cosas se degradan, especialmente en edificios más viejos. Asentí de nuevo, pero mis manos eran puños detrás de mi espalda. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y Jason ayudó a tapar los restos, se volvió hacia mí. Algo está mal. Ese fuego se movió demasiado rápido. Él había visto lo mismo que yo. Las piezas no cuadraban. El patrón de derretimiento era demasiado concentrado. Demasiado agresivo para algo tan simple como una falla de la caja de fusibles. No dormí esa noche. En cambio, abrí la portátil nuevamente. Inserté la USB que había escondido detrás de la estantería. Solo había visto un clip antes. Ahora los vi todos. Un video mostraba a Brittany entrando en el garaje 2 noches antes del incendio. Se paró en la misma esquina ciega que Nicole había señalado. Se agachó. Se quedó allí durante casi 10 minutos. Sin audio. Sin detalle claro. Pero era ella. La forma en que sostenía su teléfono, la chaqueta que llevaba puesta, la forma en que se tocaba el pelo. Pequeñas cosas que solo una madre reconocería. El siguiente clip era de la noche anterior. Solo un destello, una chispa en la oscuridad. Luego la pantalla se puso negra. Archivo corrupto. Miré la pantalla en blanco y no sentí nada. No tristeza, ni siquiera ira. Solo silencio. Le envié un mensaje a Jason a la mañana siguiente. Le dije que me encontrara en casa de Tammy. Cuando llegamos, le mostré el video. Su mandíbula se tensó. No habló. Tammy estaba de pie en la ventana, con los brazos cruzados. Ella ya lo sabía, o al menos lo presentía. Podía verlo en sus ojos. Ella ha estado en espiral durante meses. Dijo Tammy en voz baja. Intentaste fingir que pasaría. Pero esto no es solo resentimiento. Esto es calculado. Asentí. Ya no había forma de negarlo más. El siguiente paso era doloroso pero necesario. Fui a la pequeña caja fuerte detrás de la estantería de Raymond, saqué la carpeta que había guardado etiquetada Asuntos de la herencia. Dentro estaban los títulos originales, los documentos del fideicomiso, el seguro del garaje y la cobra. No lloré. No en ese momento. Solo puse todo sobre la mesa del comedor y hojeé cada página como si estuviera leyendo la vida de otra persona. Cada firma, cada fecha notariada, un marcador de quiénes habíamos sido y qué habíamos esperado proteger. La última página era una copia de la nota escrita a mano de Raymond para mí, una simple instrucción metida en la carpeta 10 años antes. Si algo le pasa a la cobra, revisa la segunda caja de seguridad. Me había olvidado de ella, o quizás había decidido olvidarme. La segunda caja de seguridad era más pequeña, escondida debajo de la tabla del piso en el armario de nuestro dormitorio. No la había tocado en años. Dentro había una carta dirigida a mí en su letra. Decía solo una cosa. Si ella intenta destruir lo que yo amé, entonces ha perdido el derecho a heredar lo que quiere. No era una instrucción legal, solo una oración, pero era suficiente. Doblé el papel, lo volví a guardar y cerré la caja. Esa tarde, encendí una sola vela en la sala y la miré titilar contra las paredes silenciosas. El garaje se había ido. El auto se había ido.
Pero la verdad era ahora más clara que nunca, y no iba a dejar que esto pasara en silencio. 2 días después del incendio, me paré frente al espejo y no me reconocí. Mis ojos estaban apagados, mi postura encorvada. Me veía como una mujer que llora una muerte que vio venir, pero que aún no pudo evitar. Tal vez eso era lo que era. La muerte de algo sagrado, algo insustituible. El agente de seguros vino esa mañana, educado, profesional, pero rápido en mirar alrededor de la casa como si estuviera escaneando en busca de inconsistencias. Tomó notas, pidió documentos, yo le di todo. Los títulos, las tasaciones, incluso los registros de mantenimiento que Jason había actualizado cada año. Cuando se fue, me senté en silencio durante casi 1 hora. Luego llamé a Tammy. Le dije que me encontrara en la biblioteca del centro, no en casa. Necesitaba un terreno neutral, un lugar con líneas limpias e iluminación fluorescente, donde todo se sintiera más ordenado que mi sala de estar. Ella ya llegó con 2 tazas de café y ese viejo cuaderno de cuero que siempre llevaba. Encontramos un rincón tranquilo. Saqué la USB. Esto tiene videos, dije. Todos tomados sin mi conocimiento. Todos desde dentro de mi casa, mi garaje, mi pasillo. Tammy no dijo una palabra. Solo esperó. Creo que Brittany provocó el incendio. Continué. No solo por rabia, sino como un mensaje, un juego de poder. Ella pensó que cedería. Firmaría la transferencia del condominio para evitar más daños. Tammy se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas? Suficientes, dije. Suficiente para mostrar motivo, línea de tiempo, presencia en la escena. El resto es deducción. Edlas alcanzó su cuaderno y me entregó un trozo de papel doblado. En él había un correo electrónico impreso. No iba a decírtelo a menos que las cosas empeoraran, dijo. Pero esto llegó a la bandeja de entrada de mi amiga Nicole la semana pasada. Alguien pretendiendo ser tú, pidiendo copias escaneadas de la escritura del condominio y cualquier registro financiero vinculado a él. Mi estómago se hundió. La dirección de correo electrónico era similar a la mía. Una letra cambiada. Le pareció extraño, agregó Tammy, así que me lo reenvió por si acaso. Mis dedos se apretaron alrededor del papel. Brittany había estado intentando acceder a todo detrás de mi espalda legalmente, digitalmente en silencio. Asentí lentamente. Ella no solo está enojada, es estratégica. Esa tarde, Jason pasó por casa sin avisar. Trajo un sobre. Dentro había fotografías que había impreso de las grabaciones de las cámaras. Fotogramas de Brittany entrando al garaje, parada junto al tanque de combustible, mirando hacia la puerta sosteniendo algo en la mano. Señaló una de las fotos. La agrandé. Eso es un recipiente de acelerante. No puedes ver la etiqueta, pero sabes lo que es. Exhalé por la nariz, constante y lenta. Voy a ir con el abogado. Jason asintió. Déjame llevarte. A la mañana siguiente nos sentamos en la oficina de la señorita Glenda Pearson, la abogada de patrimonio familiar que había manejado el fideicomiso de Raymond. Tenía el cabello plateado recogido en un moño y una voz como madera pulida. Calma pero fuerte. Le di la USB, las fotografías, la carta de Raymond que había encontrado en la segunda caja de seguridad. Leyó todo 2 veces. Cuando terminó, miró hacia arriba y preguntó, ¿quiere presentar cargos? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero que sea eliminada de cualquier reclamo futuro. No solo del condominio, de todo. Quiero el fideicomiso protegido. Quiero que ella sepa el costo de lo que hizo sin arrastrar esto por un tribunal. La señorita Pearson asintió lentamente. Podemos enmendar las directivas del fideicomiso y, si es necesario, colocar distancia legal entre sus activos y cualquier familiar inmediato con intención documentada de dañar. Quiero que eso se haga inmediatamente. Para cuando nos fuimos, mi pecho se sentía más ligero. No porque algo hubiera sido reparado, sino porque había dejado de esperar. Había actuado. Cuando regresé a casa, me senté en el porche con el viento tirando de mis mangas. El garaje todavía estaba tapiado.
El aire todavía llevaba el tenue recuerdo del humo. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Ya no solo estaba lamentando lo que se había perdido, estaba empezando a proteger lo que quedaba. Me fui antes del amanecer. Había algo en la quietud antes del amanecer que hacía que todo se sintiera más suave, menos pesado. Empacé solo lo que necesitaba. Una carpeta con documentos legales, un pequeño bolso de cuero con artículos esenciales y el sobre gastado que contenía la carta final de Raymond. El resto lo dejé atrás. Jason me encontró en la estación de autobuses. No preguntó a dónde iba. Solo me ayudó a subir mi bolso a la acera y me dio una mirada que no contenía lástima, solo respeto. Subí al autobús sin volverme. El autobús salió rodando del pueblo, pasando el lago, donde el viento todavía agitaba la superficie como susurros secretos. Mantuve mi abrigo ajustado a mi alrededor y cerré los ojos. Me dirigía a Indianápolis, no para visitar familia, no para descansar. Tenía una cita con un equipo que Raymond había puesto juntos en silencio años atrás, expertos legales y financieros que ayudaron a estructurar el fideicomiso del legado Raymond. Era hora de activar la segunda fase de su plan, la fase que había esbozado pero nunca esperó que usara. La oficina estaba dentro de un edificio de vidrio escondido entre dos torres del centro. Llegué temprano, pero ellos estaban listos. Una mujer llamada Celia me saludó. Traje sharp, ojos claros. Ella era la persona de confianza de Raymond para la estructuración estratégica y la protección patrimonial. Me hizo una seña para que entrara, y durante las próximas 2 horas, revisamos todo. Eliminamos el nombre de Brittany de toda consideración del fideicomiso. Enmendamos contingencias que de otro modo pasarían por defecto al pariente más cercano. Reasignamos el condominio a una iniciativa de becas sin fines de lucro que había sido registrada silenciosamente bajo el nombre de Raymond. Para el mediodía, Brittany ya no tenía ningún camino legal o financiero hacia el apartamento del lago. Para la 1, no podía acceder a nada vinculado al patrimonio de Raymond Whitmore. Celia se recostó en su silla, juntando sus manos. Todavía está el asunto de la narrativa pública, dijo. Lo que hagas a continuación puede definir cómo se desarrolla esto a largo plazo. Pensé en eso en el viaje en tren de regreso. Cuando llegué a casa, el aire era más fresco. El cielo se oscureció con una neblina temprana de otoño. Tammy me recibió en la puerta. Sus ojos estaban alertas. Ella pasó por aquí, dijo. No necesitaba preguntar quién. Tammy me entregó una nota doblada, la letra de Brittany. La reconocí al instante. Dentro, una frase corta. Estás hiriendo a esta familia. Espero que valga la pena. La doblé cuidadosamente y la coloqué en la basura. No respondí. No había nada que decir. Esa tarde caminé hasta el borde de la propiedad, hacia el árbol que Raymond había plantado el año que nos casamos. El banco debajo estaba desgastado por el tiempo y el clima, pero resistía. Me senté. Pensé en todos los años que habíamos construido las cosas lentamente, cuidadosamente, la casa, el auto, la vida, y lo rápido que todo había cambiado. No se derrumbó, sino que cambió. Brittany había sido una niña brillante, curiosa, impaciente, siempre presionando por más. Solía pensar que ese hambre venía de la ambición. Ahora no estaba tan segura. En algún momento del camino, el derecho había reemplazado a la gratitud. La expectativa había desplazado al esfuerzo, y yo lo había permitido. Durante demasiado tiempo, confundí amor con tolerancia, confundí silencio con fuerza. Me dije a mí misma que ser paciente era el camino elevado, pero todo lo que hizo fue despejar un camino para que ella se alejara aún más de la persona que había intentado criar. El viento susurró en los árboles de arriba. Dentro de la casa abrí la caja fuerte una vez más. Saqué los documentos finalizados, las actualizaciones del fideicomiso, las cartas que Celia había impreso para que firmara, y lo hice, cada página con una mano tranquila y una pluma firme. A la mañana siguiente envié las cartas a 3 lugares, al abogado, a la organización sin fines de lucro y a la oficina de archivo del fideicomiso. Cuando volví a buscar y entrar, la casa se sintió más silenciosa. No vacía, solo más clara.
El garaje todavía era un esqueleto, pero el espacio a su lado, donde se habían barrido las cenizas, estaba abierto. Jason había limpiado los escombros sin decirme. Había una pequeña nota pegada en el poste de la cerca. Avísame cuando estés lista para construir algo nuevo. Sin firma, solo esas palabras. Doblé el papel y lo coloqué junto a la carta de Raymond. Tal vez reconstruiría, tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, la decisión se sintió mía. Completamente mía. No influenciada por el miedo, no guiada por la culpa, sino anclada en la verdad. Y eso era un comienzo. Incluso si venía del fuego, incluso si se elevaba de las cenizas, todavía era un comienzo. Era una tarde de jueves, tranquila y nublada, cuando Nicole tocó mi puerta nuevamente. Se veía nerviosa. Apretaba su teléfono como si la hubiera traicionado. La invité a pasar sin decir una palabra y preparé té para ambas, aunque apenas probé el mío. No sabía qué hacer, dijo, con la voz baja. Casi lo borro. Giró su teléfono hacia mí y presionó play. Era un video, granuloso, vertical, del tipo que los jóvenes graban sin pensar. La voz de Brittany se escuchó primero, clara y aguda, incluso sobre el ruido de fondo de herramientas sonando y pasos. Si arruino la maldita cosa, dijo Brittany, ella no tendrá más remedio que darme lo que quiero. ¿Es eso, o deja que el legado de papá muera en llamas? La conozco. Ella no dejará que eso suceda. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Nicole me miró, con los ojos muy abiertos, los labios apretados. Ella no dijo nada más. No tenía que hacerlo. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté, con cuidado de mantener mi voz estable. Estaba revisando borradores antiguos en mi carpeta de TikTok. Dijo que era del día que filmé el garaje. Debí dejar mi cámara grabando por accidente cuando volví adentro por mi bufanda. Brittany no debe haber sabido que estaba encendida. La marca de tiempo era clara, 2 días antes del incendio. Nicole nunca había publicado el video. Solo había estado ahí, enterrado bajo filtros y clips editados a medias. Se lo había topado mientras hacía una copia de seguridad de su teléfono. Respiré hondo y presioné play nuevamente. Esta vez miré de cerca. La filmación estaba en el ángulo justo, capturando a Brittany paseando por la puerta del garaje, hablando por teléfono, su tono calculado, no emocional, no angustiado, frío. Le di las gracias a Nicole y le dije que yo me encargaría. Ella asintió y se fue, claramente conmocionada. Esperé hasta que la puerta se cerró antes de ponerme de pie. Ya no quedaban dudas, no había espacio para explicaciones o suposiciones. Ella lo había dicho, ella misma. Se arruinó la maldita cosa. Caminé hacia la habitación trasera y saqué los documentos actualizados del fideicomiso del cajón. Pasé las páginas hasta encontrar la cláusula de emergencia que Celia había insertado, una que permitía acción legal acelerada en caso de intención maliciosa confirmada. Marqué el número de Glenda. Ella contestó en el tercer tono. Tengo nueva evidencia, dije. Esta vez es su voz. Ella no pidió detalles. Solo me dijo que la enviara, luego que nos viéramos a la mañana siguiente. Ella prepararía los documentos. Esa noche, me senté al borde de la cama, con las manos dobladas en mi regazo, el peso de todo presionándome. Pensé en Brittany de niña, con el pelo siempre en trenzas, haciendo preguntas sobre todo, imitando cada movimiento de Raymond. La había amado tan profundamente. La había perdonado tantas veces. Pero esto era otra cosa. Esto no era un error. Esto no era un arrebato. Esto era intención. Y la intención tiene consecuencias. Al día siguiente, me reuní con Glenda en el centro. Repasamos el video juntas en su sala de conferencias. Ella no se inmutó. Esto es admisible, dijo. Cumple con la carga probatoria y lo cambia todo. Para cuando me fui, la cláusula de emergencia había sido activada. Los derechos de Brittany sobre la herencia fueron suspendidos, pendientes de investigación. El acceso al condominio fue bloqueado. Todas las llaves fueron desactivadas. Ella sería notificada en un plazo de 72 horas, pero el daño ya se había extendido.
Esa tarde, Jason me llamó. Sonaba tenso. Revisa la página del vecindario, dijo. Abrí mi portátil y me conecté al tablero de anuncios digital de Lakeview. Allí estaba, una publicación, simple y directa. Mujer grabada planeando incendiar el auto vintage de su madre. Surge video de TikTok. Los comentarios inundaron la página. Vecinos especulando, lugareños atónitos. Algunos recordaban haber visto a Brittany cerca del garaje esa semana. Otros afirmaban que siempre sintieron que algo andaba mal. No pasó mucho tiempo antes de que se extendiera más allá de la comunidad. Raymond había sido un nombre conocido en el mundo de los autos clásicos. La historia viajó. Los blogs la retomaron. Un foro de historia automotriz compartió la noticia. La gente comenzó a preguntarse cómo un legado como el suyo podría caer en tales manos. Yo no compartí el video. Nicole tampoco. Alguien más debió haberlo conseguido y publicado un fragmento. Para el sábado, Brittany se presentó. No tocó la puerta. Solo se paró al borde del jardín, con las manos temblando a sus lados, los ojos rojos de llorar o de furia. No podía distinguir. ¿Crees que esto arregla algo?, gritó. Pero todo lo que hace es arruinarme. Me quedé quieta en el porche. Ella se acercó. Dejaste que todos piensen que soy un monstruo. Siseó. Dejaste que lo creyeran. Estaba desesperada. No fue mi intención llegar tan lejos. No hablé. Ella escudriñó mi rostro, buscando suavidad, una apertura, una señal de que podría ceder como siempre lo había hecho. Pero no lo hice. Necesitaba ese condominio, susurró. Tú lo sabes. Dejé que el silencio se mantuviera. Ella ya negó con la cabeza como si no pudiera entender cómo había perdido el control sobre mí. Como si yo hubiera traicionado algún acuerdo tácito de que ella ya siempre podría presionar y yo siempre lo absorbería. Ella mala se dio la vuelta y se fue más lentamente de lo que vino. Cuando se hubo ido, di un paso atrás y cerré la puerta. Sin pestillo, sin fuerza, solo el clic silencioso de elegir paz. Esa fue la primera vez que lo sentí. No tristeza, no victoria, sino liberación. La mañana de la exhibición de autos llegó con una mordida crujiente en el aire. Yo no había planeado asistir al principio, pero Jason insistió. Dijo que sería bueno que la gente viera que yo todavía me presentaba, que todavía representaba algo, incluso después del garaje, el incendio y todo lo que siguió. Recogí mi cabello, me puse un abrigo largo de lana y empacé solo una cosa en mi bolso de mano. Un pequeño sobresellado que había permanecido escondido en la caja fuerte de Raymond por más de una década. Uno que nunca había abierto hasta la semana pasada. La exhibición tuvo lugar en un vasto campo en las afueras del pueblo, donde una vez al año los aficionados a los autos se reunían para mostrar sus máquinas más raras. Este año no había cobra, ni destello azul medianoche bajo la luz del sol, solo su ausencia, y sin embargo la gente todavía vino. Llegué justo antes de los comentarios de apertura. Caras conocidas me saludaron con suaves asentimientos. No hablaron sobre el incendio, pero podía sentirlo en sus ojos. Algunos ofrecieron condolencias. Otros simplemente se pararon cerca, reconociendo en silencio lo que se había perdido. Caminé más allá de las carpas y mesas hasta llegar al área del escenario. Una silla plegable con mi nombre estaba colocada cerca del frente, pero me quedé de pie. Cuando el micrófono crepitó con vida, el organizador habló brevemente sobre Raymond, sobre su trabajo, su precisión, la forma en que trataba cada tornillo como si llevara un alma. Escuché, con el corazón en calma, hasta que hizo una pausa y miró hacia mí. Y hoy, dijo, la señora Eleanor Whitmore ha pedido compartir algunas palabras en memoria de su esposo y de algo mucho más grande que solo un auto. Subí lentamente. El podio se sintió más alto de lo que recordaba de años anteriores. La multitud enmudeció. Miré sobre ellos, luego hacia abajo al sobre en mi mano. Esto, comencé. Es una carta que mi esposo escribió hace 15 años. La escribió después de la primera vez que alguien intentó comprar el Shelby. Ofrecieron casi $1 millón. Él se negó. Abrí el sobre y saqué la carta, amarillenta y doblada en 3.
Mis manos no temblaron. No he leído esto en voz alta antes, pero creo que hoy le pertenece a más que solo a mí. Comencé a leer. A mi esposa, Eleanor. Si estás leyendo esto, entonces algo ha salido terriblemente mal. Quizás el auto fue dañado, quizás se ha ido, y si es así, no estoy enojado. Pero necesito que sepas algo. Este auto no es solo acero. No es solo pintura o caballos de fuerza. Es nuestra historia. Son los fines de semana que pasamos afinándolo. Los veranos que manejamos sin destino. La discusión que tuvimos en el 83 cuando me hiciste repintar el capó. Es todo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Él continuó. Si alguien, familiar o no, lo daña a propósito con codicia en su corazón, entonces te pido que lo dejes ir. No con ira, sino con claridad, porque alguien que destruye lo que otra persona ama ya se ha removido a sí mismo del derecho a heredar ese amor. Doblé la carta y levanté la vista. No nombraré nombres. Ese no es el propósito de este momento. Pero diré esto. Las palabras de Raymond no fueron escritas con amargura. Fueron escritas en protección, no solo para el auto, sino por lo que representaba. La audiencia estaba en silencio. Unas cabezas se inclinaron. Otros simplemente me miraron, firmes y quietos. Hoy, dije, estoy estableciendo algo nuevo. La beca Raymond Whitmore, financiada por los mismos activos que Brittany intentó manipular. Ayudará a mujeres jóvenes que estudian mecánica, ingeniería y diseño. Mujeres que construirán, no quemarán, que preservarán, no poseerán. Hubo un murmullo de reacción entonces. No aplausos, solo algo más silencioso, más profundo. Acuerdo. Cuando bajé, no me sentí triunfante. Sentí algo más firme, anclado. Jason me encontró cerca de la carpa de concesiones más tarde. Me entregó una pequeña nota doblada. Sin dirección de retorno, solo mi nombre escrito con tinta apresurada. La abrí. Era de Brittany. Tú ganas. Espero que valga la pena perder a tu única hija. La guardé en el bolsillo de mi abrigo y no dije nada, porque la verdad era que no había ganado nada. No había premio en esto, ninguna satisfacción en tener razón, solo el pesado y silencioso dolor de hacer lo que tenía que hacerse. Más tarde esa tarde, cuando el sol se ocultó y el campo comenzó a vaciarse, volví al escenario. No había nadie alrededor. Me paré bajo la carpa y miré hacia el césped, escuchando el viento. Casi podía escuchar el motor de la cobra, fantasmal, rugiendo en el horizonte. Y entonces susurré suavemente, solo para mí. Mantuve mi promesa. Eso fue suficiente. La semana siguiente se desarrolló como una tormenta en cámara lenta. Sin truenos, sin relámpagos, solo una presión constante que se acumulaba por el peso de la exposición. El video, una vez compartido en silencio, ahora se había extendido mucho más allá de nuestro pequeño pueblo. Los foros automotrices lo habían recogido primero, luego algunas estaciones de noticias locales. Para el lunes, un medio regional publicó un titular que me hizo sentir el estómago vacío. Hija de diseñador de autos clásicos grabada planeando la destrucción de un vehículo invaluable. No usaron el nombre de Brittany, pero no importaba. Cualquiera que conociera a nuestra familia podía conectar los puntos. Y Brittany, bueno, ella ya lo empeoró para sí misma. En lugar de retirarse o guardar silencio, contraatacó en línea. Una larga publicación en su página de redes sociales se pintó a sí misma como incomprendida, culpó al estrés, al dolor, incluso me acusó a mí de retener su herencia legítima. La publicación fue eliminada en cuestión de horas, pero Internet ya había hecho lo que hace mejor. Hacía capturas de pantalla, las difundía y comentaba. La gente no fue amable. Los comentarios iban desde la incredulidad hasta el disgusto absoluto. Algunos la acusaron de manipular a una madre en duelo. Otros especularon que había quemado el auto para aumentar sus posibilidades de herencia, calificándolo de calculado y cruel. Pero lo que golpeó más fuerte a Brittany no fueron los extraños en línea. Fue el silencio de las personas que una vez llamó amigos. Tammy me contó que Brittany había intentado organizar una pequeña reunión con algunas familias locales. Nadie se presentó.
Sus llamadas telefónicas no fueron respondidas. Su bandeja de entrada, ignorada. En el supermercado la vi desde la distancia una tarde. Su postura era diferente. Hombros encorvados, barbilla metida. Solía caminar con el teléfono en la mano, siempre con media sonrisa hacia una pantalla. Ese día, mantuvo sus ojos en el suelo. No me vio, y yo no la llamé. Regresé a casa para encontrar una carta esperando en mi porche. No había sobre esta vez, solo 3 páginas dobladas sostenidas con una cinta que parecía haber estado envuelta alrededor de un regalo. Reconocí la letra incluso antes de abrirla. Sus palabras eran desordenadas, desiguales, apresuradas en algunos lugares, demasiado ensayadas en otros. Decía que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que solo quería el condominio porque se sentía como la última cosa que tenía de papá, que tal vez había dicho cosas que no quería decir, hecho cosas por pánico, por miedo. Escribió que sentía si me había lastimado, pero que yo debería entender que el mundo era diferente ahora. Y quizás yo no sabía cómo se veía la presión desde su lado de la línea. No era una disculpa. En realidad no. Era una justificación envuelta en palabras suaves. Doblé las páginas y las coloqué en el cajón junto a la carta de Raymond. No como un recuerdo, no como perdón, sino como un registro. Unos días después, la escuela donde una vez fui voluntaria me pidió que hablara en un almuerzo comunitario. Ellos querían honrar la contribución de Raymond al fideicomiso que ahora ayudaba a varios de sus estudiantes a acceder a programas técnicos y certificaciones. Acepté en silencio. Llegué temprano y me senté en la segunda fila. Hablaron del legado, de la idea de que lo que dejamos atrás no es solo dinero u objetos, sino valores. Escuché, con las manos dobladas en mi regazo, pensando en todas las formas en que Raymond había enseñado eso a través de la acción, no de las conferencias. Al final del evento, una mujer joven se me acercó. Su nombre era Desiree. Tenía aceite bajo sus uñas y una sonrisa amplia. Dijo que había recibido una beca de la beca Raymond Whitmore y ahora estaba en su segundo año de formación en mecánica. Me mostró fotos del proyecto que estaba construyendo. Una motocicleta personalizada con partes rescatadas. Tú eres la razón por la que no abandoné, dijo. Cuando escuché la historia pensé, si esa señora podía alejarse de todo eso y aún así devolver algo, entonces quizás yo podría quedarme en la escuela un año más. Sus palabras me llegaron más hondo de lo que esperaba, porque no había sentido que estaba devolviendo algo. Había sentido que estaba sobreviviendo, reconstruyendo lo que podía de los escombros. Pero tal vez en el proceso había ofrecido algo más que solo una reacción silenciosa al dolor. Tal vez había construido un refugio. Más tarde esa tarde, caminé por el perímetro de mi propiedad, las hojas esparcidas por el césped. El garaje, todavía en reparación, estaba más silencioso ahora, medio pintado y medio abierto al cielo. Y mientras estaba allí parada, un pensamiento surgió de algún lugar más profundo que la memoria. Brittany había quemado el auto para ganar control, pero lo que en realidad había hecho era encender un fuego que revelaba todo lo que había estado ocultando. Y en esa revelación, finalmente había visto con claridad. Esto ya no se trataba de pérdida, ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de reclamar el espacio donde el silencio había vivido demasiado tiempo y elegir al fin llenarlo con la verdad. A mediados del otoño, el aire se había vuelto más frío, más agudo, y todo afuera comenzó a cambiar de color y tono. Los árboles a lo largo de Lakeview Lane ya habían comenzado a soltar sus hojas, creando suaves senderos de oro y óxido sobre las aceras. Me encontré despertando más temprano cada día, no por ansiedad o temor ya, sino por algo más silencioso, un ritmo, un hábito de quietud. Comencé a pasar más tiempo en el centro de formación vocacional en las afueras del pueblo. No era un lugar grande, apenas 2 salas y un estacionamiento de grava, pero estaba vivo con movimiento. Chicas en overoles grises trabajaban en motores con las mangas arremangadas, grasa en los brazos, feroz concentración en sus ojos. La beca Raymond Whitmore ahora apoyaba a 6 de ellas. 6 historias, 6 oportunidades de una vida diferente a la que se les había entregado.
No dije mucho mientras estaba allí. Solo barría pisos, pasaba herramientas y ocasionalmente me sentaba en la oficina trasera ayudando a organizar manuales donados. Nadie me trataba como la fundadora o benefactora, y me gustaba que fuera así. Había una chica, Maureen, que me recordaba a Brittany cuando era joven. Ella tenía la misma energía impaciente, la misma mirada aguda cuando se sentía incomprendida. Pero Maureen escuchaba, hacía preguntas, se quedaba hasta tarde sin que se lo dijeran. Un día después de clase, se sentó a mi lado mientras doblaba formularios de donación. Solía pensar que a la gente rica no le importaba. Dijo sin levantar la vista, que solo tiraban dinero para sentirse mejor. Yo no respondí, solo asentí una vez. Pero este lugar, agregó, se siente diferente, como si alguien hubiera pensado en el futuro, como si alguien supiera que estaríamos aquí un día. La miré y ella se encogió de hombros. Supongo que eso es lo que importa, ¿verdad? Que alguien pensó que valíamos la pena salvar. Más tarde me encontré sentada sola en el garaje a medio terminar en casa. Jason había vuelto a pintar las paredes interiores y el concreto había sido sellado recientemente. Los estantes que Raymond una vez llenó con herramientas pulidas ahora estaban vacíos, pero de alguna manera todavía llevaban su presencia. No los objetos, sino la intención, el orden. Me paré en el centro de la habitación, cerré los ojos y visualicé la cobra, la forma de ella, el sonido que hacía al rodar por el camino de entrada, la forma en que Raymond siempre colocaba su palma en el capó como saludando a un viejo amigo. No lloré. El incendio se había llevado el auto, pero no al hombre, no los valores, no el cuidado, y eso era lo que estaba tratando de transmitir. Luego, una tarde recibí una carta de la Asociación Histórica del Automóvil. Estaban dedicando una página en su revista al legado de Raymond y habían solicitado una breve declaración mía. Me senté esa noche y escribí a mano, tal como había visto a Raymond hacer tantas veces. Escribí sobre devoción, sobre meticulosidad, sobre la forma en que una persona podía verterse en una cosa y dejar atrás más que solo un objeto. Terminé la carta con algo que nunca había dicho en voz alta. Él amaba ese auto porque le recordaba la libertad, pero amaba más a las personas, incluso a aquellas que olvidaron cómo amarlo de vuelta. La envié sin un segundo borrador. Brittany no había intentado contactarme de nuevo desde la última carta. El silencio entre nosotras se había establecido en algo fijo, inmóvil. No se lo había dicho a nadie, pero había eliminado su nombre de mi herencia por completo. No por venganza, ni siquiera para castigar, sino porque algo finalmente había cambiado. Yo había pasado demasiados años creyendo que el amor requería resistencia, que ser una buena madre significaba soportar todo el peso de la ruina de alguien más sin cuestionar. Pero ahora entendía que a veces el amor requería distancia. Requería el coraje de dejar que alguien se alejara incluso cuando cada recuerdo dentro de ti le suplicaba que se quedara. Y en ese espacio había comenzado a respirar de nuevo. Me paré al borde de la propiedad una tarde mirando el sol ponerse detrás del lago. El viento había aumentado, tirando de las mangas de mi abrigo. Por un momento pensé que escuchaba un motor en la distancia. No la cobra, solo otro auto que se dirigía por la carretera. Pero me dejé imaginar, porque lo que quedaba ahora no era pérdida, era elección. Y finalmente había aprendido a hacer una para mí misma. Era finales de la primavera cuando regresé a los antiguos terrenos del espectáculo de autos, no como oradora o invitada de honor, sino como yo misma. La hierba había crecido salvaje alrededor de las líneas descoloridas de las antiguas hileras de estacionamiento. Unos pájaros correteaban por el campo, y el lago más allá aún mantenía esa quietud que recordaba del año pasado. No llevaba bolsos, ni cartas, ni discursos. Solo una silla plegable y un pequeño termo de café. Coloqué la silla cerca de donde una vez estuvo el escenario y me senté mirando hacia el campo vacío, escuchando el viento flotar entre los álamos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en lo que se había perdido. No estaba pensando en el auto o el garaje, o incluso en Brittany. Estaba pensando en lo que significaba quedarse, permanecer presente incluso cuando todo había intentado empujarme hacia el silencio.
Las palabras de Raymond volvieron a mí entonces, no las de la carta, las que solía decir después de un largo día de construcción cuando el taller finalmente estaba en silencio. No restauramos algo porque sea perfecto, lo restauramos porque importa. Respiré lenta y profundamente. Dejé que se asentara en mi pecho. Unos minutos después, escuché pasos suaves detrás de mí. No me di la vuelta de inmediato. No necesitaba hacerlo. Sabía que era Brittany. Se detuvo unos pasos atrás, de pie justo fuera de la luz. No hablé. Ella tampoco. Solo nos sentamos en silencio por un momento que se extendió demasiado para ser casual, pero no lo suficiente como para ser llamado paz. Luego, ella dio un paso adelante, con los ojos rojos, la boca firme como una piedra. Sostenía algo en su mano. Era una pequeña foto descolorida de mí y Raymond parados junto a Theda la cobra el día que llegó a casa. Ella la había guardado todos estos años, escondida, quizás olvidada, quizás no. La extendió sin decir una palabra. Yo alcancé y la tomé suavemente. No hubo disculpa, ni explicación, y no pedí ninguna. Simplemente asentí una vez, pequeño, apenas visible, pero ella lo vio. Se fue sin otra palabra, y eso fue suficiente. Me quedé hasta que el cielo se volvió dorado. Luego empasé mi silla y caminé lentamente de regreso al auto. Mis manos estaban firmes, mi aliento parejo. En casa, coloqué la foto en un pequeño marco en la repisa de la chimenea, no en el centro, a un lado, silenciosa, como el recuerdo en sí. Algunos finales no son ruidosos, no vienen con cierre o celebración. Algunos simplemente llegan suavemente y se establecen en su lugar como la última pieza de un rompecabezas que no sabías que faltaba. Y cuando lo hacen, no luchas contra ellos, simplemente los dejas ser. Porque a veces la respuesta más poderosa es el silencio. Si alguna vez te has aferrado a algo que importaba profundamente, incluso cuando otros no entendían, creo que sabrás cómo se siente soltarlo sin perderte a ti mismo. Esta historia podría reflejar un tipo de fuerza silenciosa, una que no grita pero aún así permanece. Si has vivido algo así, o incluso solo has sentido ecos en tu propia familia, me encantaría escuchar cómo encontraste paz. Tu voz importa más de lo que piensas. Hablemos en los comentarios, suavemente, como amigos que han pasado por tormentas.